¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Contexto, el podcast en el que charlamos sobre temas de interés. La movilidad es uno de ellos y para platicar de muchas de sus aristas nos acompaña aquí en el estudio el comandante Jesús Feliciano Novello Chan. Él es subsecretario de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública. Comandante, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un tema muy importante para platicar. En el que todas y todos tenemos que tomar conciencia porque al ir por las calles, por las vialidades, todos tenemos algo de responsabilidad, desde un peatón hasta el conductor de un vehículo. Efectivamente, el espacio público, las vialidades, todos debemos de convivir de la mejor manera. Cada quien tiene su espacio, desde los peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos. Todos tenemos espacio en la vía pública y si nosotros lo hacemos respetando las disposiciones reglamentarias de nuestras obligaciones y prohibiciones que tenemos al momento de hacerlo, pues yo creo que vamos a convivir de la mejor manera y lo principal es evitar accidentes. Algo importante, comandante, hay un reglamento que respetar, no es solamente llevarlo en la guantera, sino conocerlo y sobre todo aplicarlo. Así es, muy importante lo que acaba de mencionar, ¿no? Todos los conductores, desde el momento de tramitar una licencia, tenemos la obligación de conocer el reglamento de tránsito. A lo mejor la gente piensa que es aprendérselo de memoria, estar leyendo para aprenderse de memoria. No, es tenerlo porque es obligatorio, leerlo para conocer qué es lo que tengo permitido y qué es lo que no tengo permitido. Y eso me va a ayudar a tener un mejor comportamiento en la vía pública, que al final de cuentas, como repito, la intención principal es el tema de la seguridad, de evitar accidentes, de prevenir accidentes. Y si nosotros conocemos el reglamento de tránsito, pues yo creo que nos va a ayudar demasiado para lograr ese objetivo. El padrón vehicular en Yucatán todos los años crece, de ahí el tema del reemplacamiento para actualizar la información, pero hemos notado, quienes andamos por las calles, que un vehículo que hoy tiene una mayor demanda son las motocicletas. Quienes lo utilizan lo hacen por un tema de economía, por un tema laboral, pero se convierten también en un asunto en el que todas, tenemos que poner mucha atención porque pues hay cifras que llaman la atención. Por ejemplo, ya hay un buen número de esos vehículos. Sí, ya llevamos de unos años para acá, 3, 4 años aproximadamente, se ha incrementado el padrón vehicular respecto a la cantidad de motocicletas. Precisamente por el tema de la facilidad, ¿no? de que cualquier persona tiene casi a la mano el hecho de poder adquirir una motocicleta. Allá sí vale la pena, ¿no? Llevamos una cantidad aproximada más o menos de 280,000 motocicletas registradas, se ha incrementado. Ahí sí valdría la pena, ¿no? Decirle a la gente que haga conciencia por este tipo de vehículos, porque no es solo adquirirlo, hay que tener en cuenta la responsabilidad que tiene una persona que adquiere una motocicleta. Es un vehículo ligero, no tiene las mismas características que un automóvil para que no sufra lesiones una persona que conduce una motocicleta, ¿no? Entonces sí vale la pena tener esa responsabilidad para evitar sufrir lesiones, tener un accidente. Y entre esos, pues, podemos platicar de muchas cosas, ¿no? En el caso de la motocicleta, para empezar, menores de edad, es muy importante, no deben conducir motocicleta. Y ese es un tema que desafortunadamente en el interior del estado tenemos mucho. Sucede más. Exactamente. Y allá entendemos, ¿no? Que es un tema igualmente económico, por la facilidad del desplazamiento a lo mejor de un municipio a otro municipio, les es más fácil a veces a los padres de familia adquirir una motocicleta, dársela a su hijo para la facilidad del desplazamiento, pero no toman en cuenta los riesgos, la inexperiencia, no utilizar el casco, que para empezar debe ser un casco certificado que cumpla con las medidas de seguridad para que pueda hacer su función.
respetar los límites de velocidad, no distraerse con los dispositivos móviles y así vamos hablando un poquito del tema de la seguridad que deben tener este tipo de vehículos. Y desafortunadamente, estadísticamente, si hablamos, ya dijimos que incrementó el número de motocicletas, pero si vemos números de accidentes, la mayor cantidad de accidentes mortales que tenemos en la entidad son en el interior del estado, con este tipo de características que le acabo de mencionar. Sobre todo porque cuando se combina no solamente la inexperiencia, la falta de casco, incluso el alcohol. Efectivamente. Un punto muy importante que acaba de mencionar, por eso vale la pena mencionar, ¿no?, que es muy importante que conozcan el reglamento, precisamente para evitar, ¿no?, una de las causas principales, como lo acaba de mencionar, es el alcohol, el exceso de velocidad, las distracciones y no ocupar el carril que corresponde. Eso es importante. Así es. Entonces, pero estamos hablando de diferentes escenarios que también vale la pena puntualizar, porque no es lo mismo conducir una motocicleta en ciudad, en el anillo periférico y en el interior del estado, ¿no? Sí vale la pena ir haciendo las puntualizaciones necesarias. Por ejemplo, en el caso de ciudad tenemos un mayor número de motocicletas circulando. Ahí es muy importante recalcarles que no deben transitar entre los carriles, deben tomar el carril correspondiente, que debe ser el derecho, precisamente por su seguridad, ¿no? Tienen derecho a un carril, pero respetando esa disposición. Incluso dice el reglamento que pueden ir 2 motocicletas en el mismo carril, ocupando ese carril, cuidándose uno del otro, pero lo que no deben de hacer es estar metiéndose entre los vehículos, que es lo que ocasiona un riesgo de accidente, ¿no? No deben de estar cambiando de carril intempestivamente, no deben circular sobre las aceras, no deben estar rebasando entre vehículos. En el caso del anillo periférico, pues ahí tenemos que igualmente, de preferencia, deben circular en las laterales, precisamente para mayor seguridad. Y no subir los puentes. No subir los puentes. Ahí tenemos nada más el tema, ¿no?, de una motocicleta que sea a partir de 350 de cilindraje, sí tiene permitido subir los puentes. Una que sea de menor cilindraje puede transitar en el carril derecho, pero de preferencia, si el desplazamiento que va a hacer de un punto a otro punto cuenta con una calle, con la calle lateral del anillo periférico, por su seguridad sería más conveniente que lo haga por ese lugar. Y así vamos en el interior del estado, como le comentaba, ¿no? Es ahí donde tenemos el mayor número de accidentes mortales, precisamente por las causas que ya mencionó. Una de las principales es el alcohol. Aunque ha generado polémica en algunos municipios como Izamal, donde incluso hubo pues alguna incomodidad de parte de motociclistas que se inconformaron porque ya se empezó a hacer obligatorio el uso del casco. La buena noticia es que ya son más los municipios que están ahora sí que aplicando como debe ser el reglamento y pidiendo a sus habitantes que se use este casco de protección. Así es, vale la pena, ¿no?, ahí hacer conciencia, o sea, que la gente no lo vea como un tema de obligación, o sea, que lo vea como un tema de prevención, de cuidar la vida. Y como dijimos al principio, ¿no?, el hecho de adquirir una motocicleta te da responsabilidades. Y una de las principales, pues, es precisamente cuidarte. El hecho de que no te expongas y no vais a resultar lesionado o todavía más en un hecho de tránsito, ¿no? Entonces, vale la pena que la gente tome conciencia de eso. No es lo mismo transitar en un automóvil que en una motocicleta. Las lesiones que se ocasionan en un accidente de motocicleta son graves. El golpe que se recibe es directamente a veces al cuerpo. Son fracturas, golpes en la cabeza que son traumatismos craneoencefálicos. O sea, lesiones que son graves. Entonces, en ese sentido es el que debe de la gente de tomar en cuenta esa recomendación. Y
Al final, el tema del casco nos ayuda. Precisamente por eso, aquí en la ciudad se volvió obligatorio desde que se puso en vigor el reglamento de tránsito, y sí valdría la pena que todos los municipios lo realizaran de la misma manera, ¿no? Ahí sí cobra relevancia lo que acabas de mencionar. Qué bueno que los alcaldes de los municipios están tomando el tema. Claro. Es un tema preventivo, precisamente en beneficio de la misma comunidad, ¿sí? Entonces sí realmente vale la pena. Amén de que ustedes en la corporación continuamente hacen estas campañas de concientización, incluso en las propias vialidades, más que recomendando al motociclista portar bien el casco de seguridad. Sí, una de las indicaciones principales que tenemos de nuestro secretario de Seguridad Pública, el comisario general Luis Felipe Saidén Ojeda, es el tema de la prevención. En el tema de las motocicletas se ha trabajado intensamente en el tema preventivo, con campañas que van desde concientizar a los conductores para el uso correcto del casco, que tiene que ser certificado. No es cualquier no es cualquier casco, tiene que ser certificado para que cumpla la función. En el tema de respetar las disposiciones que marca el reglamento, de que no viajen más que las personas que deben de ir en la motocicleta, precisamente para evitar... A veces una familia entera va sobre ella, ¿no? Así es. Entonces se ha trabajado fuertemente en ese tema preventivo, concientizando a la gente, ¿no? Antes de infraccionar o sancionar, se trabajó con pláticas preventivas a diferentes grupos de motociclistas, precisamente para que ellos hagan conciencia de la importancia que es el hecho de portar el casco, del que vayan las personas que deben de ir en la motocicleta, no llevar más de lo que está permitido, y principalmente niños, que esa es otra parte que se ve de repente en la vía pública. Y hacerles conciencia de respetar también los límites de velocidad. En el caso de periférico, transitar en el carril derecho o en la lateral, no subir los puentes. Entonces, hemos trabajado fuertemente en el tema de la prevención, incluso en los operativos que se instalan de alcoholímetro. Igualmente estamos con la parte de sancionar, porque es un riesgo. El hecho de que un motociclista presente alguna tasa de alcohol es más riesgo a que se vea involucrado en un hecho de tránsito. Sí, no son menos vulnerables que un automovilista. Y comandante, lo que también hemos visto, así como se ha incrementado el número de las motocicletas tradicionales que conocemos, también mucha gente en recientes tiempos adquiere de estas eléctricas que incluso les sirve para trasladarse a puntos muy cercanos, y muchas de las personas que las conducen no portan el mínimo casco. Sí, estamos entrando en un tema ahorita reciente en el caso de la movilidad, ¿no? Diferentes tipos de vehículos, desde los scooters, los patines eléctricos, bicicletas eléctricas, este tipo de como triciclos eléctricos y la motocicleta eléctrica, ¿no? Estamos trabajando en la regulación de ese tema. Ya más adelante vamos a tener ya algo concreto para poder actualizar ya el reglamento. Exactamente, ya para contemplar ese tipo de vehículos dentro del reglamento y saber cuáles van a ser las disposiciones que van a regir sobre eso, que tengan ellos claro dónde se va a permitir el desplazamiento de cierto tipo de vehículos, dónde no, y qué medidas de seguridad van a tener que cumplir para que puedan hacerlo con seguridad. Y lo importante es que antes ustedes, como lo han hecho en otros momentos, vendrá todo esto acompañado de una campaña de concientización para que la gente sepa exactamente el espíritu del nuevo reglamento. Efectivamente, ¿no? Una vez que se tenga algo concreto en cuanto a este tema de los vehículos que están circulando recientemente en diversos sectores, una vez que se tenga claro cuál va a ser la normativa, pues sí, precisamente lo primero es trabajar en el tema de la concientización, de estar hablando con las personas que tienen este tipo de vehículos para que tengan claro ellos cómo va a ser el procedimiento, ¿no? En caso de que ellos incurran en alguna situación. Que al final lo importante es que ellos lo tomen en cuenta, hagan caso y no tener algún tipo de accidente.
Finalmente, ¿alguna otra recomendación que quiera hacerle en general a quienes circulan? Porque la movilidad hoy en una ciudad como Mérida es cada vez más dinámica y más complicada. Ya no en las horas pico, hoy día cualquier hora es pico. Así es. Pues únicamente decirle a la gente, ¿no? Todos convivimos en la vía pública. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene sus obligaciones, sus prohibiciones. Si nosotros cumplimos de cierta manera con ese tipo de obligaciones y prohibiciones, créanme que vamos a convivir de la mejor manera en el espacio público. Y eso va a hacer que al final sea fluida la circulación, que un peatón pueda cruzar seguro, que un ciclista pueda transitar tranquilamente porque lo respeta el conductor o un motociclista, y el motociclista al mismo tiempo, respetando los espacios que tiene, no se vea en riesgo de sufrir algún accidente. Y el conductor de un vehículo, pues igualmente de la misma manera como los anteriores, pueda circular cuidando y cuidándose también de no sufrir algún accidente. Se puede vivir en armonía vial, respetar el reglamento y sobre todo, pues llegar a casa a salvo. Así es, eso es lo más importante, ¿no? El día a día nos obliga a estar moviéndonos de un lado a otro, pero al final yo creo que todos tenemos esa necesidad en algún momento, pero si lo hacemos de la mejor manera, yo creo que va a ser algo que nos va a ayudar para evitar accidentes. Comandante, le agradecemos su tiempo, el compartirnos toda esta información y desde luego en contexto está abierto para hablar de este y otros temas que tengan que ver con la movilidad. No, al contrario, agradecer mucho el espacio y esperando que sea útil la información para la ciudadanía. Es el comandante Jesús Feliciano Novelo Chan. Él es subsecretario de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública con este interesante tema. Mi nombre es Israel Medina. Quédese, síganos a través de las redes sociales de Yucatán Ahora. Hasta el próximo episodio.